Mr. Phoenix presenta. Hola, buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quería comentar sobre otra serie de moda, una que sí está basada en hechos reales y que increíblemente fue hecha por Disney, Dying for Sex, traducida acá como Muriendo de Placer. Una serie de drama y comedia, digamos, sobre una mujer diagnosticada con cáncer terminal que decide dejar a su esposo y empezar a acostarse con todos los tipos que pueda hasta morir. La historia está basada en un caso real de una mujer de Estados Unidos llamada Molly Cochan, la cual fue diagnosticada tardíamente con cáncer de mama. Tuvo un tratamiento que incluyó una mastectomía, pero unos años después el cáncer volvió. Ahí decidió dejar a su esposo de 15 años, que por cierto nunca la dejó y siempre estuvo con ella en ambas etapas de la enfermedad, y decidió comenzar una odisea sexual en la que llegó a acostarse aproximadamente con 200 hombres, que le pedían cosas bastante turbias, como que los patearan o que los orinaran, además de que también estuvo haciendo sexo virtual con otros, y si las fechas no están erradas, esto último lo empezó a hacer incluso cuando estaba casada, lo que vuelve todo aún peor. Luego hizo un podcast con una amiga suya llamada Nikki Boyer, para hablar de sus experiencias y demás cosas, hasta que finalmente murió en 2019, y unos años después decidieron hacer esta serie. Yo no voy a analizar la serie porque no me interesa, no la vi ni la pienso ver. La sola premisa me dan ganas de vomitar, además de que no vengo en buena racha, ya que el video pasado donde opiné de adolescencia, y a pesar de que no fui tan punzante y que puse muchos datos, estadísticas y entrevistas que me respaldaban, no solo me llenaron a dislikes, sino que cayó gente a funarme. Me pareció increíble, ya que incluso fui mucho más blando y di más datos irrefutables que otras personas antiprogres que criticaron la serie, aunque también vi que a otro youtuber más grande llamado Profe Jeremy X lo estuvieron cuestionando bastante por su video sobre la serie, y los incels. Es más, vi que hubo gente en su video ofendida porque él dijo que fue incel, y por decir que no son terroristas, como lo plantean algunos, y lo mío, bueno, es lo que me tocó por no ser popular, supongo. En un momento así, solo se puede reír. Pero quiero volver a hablar de toda esta moda que ya marqué hace un tiempo, de cómo Hollywood y la industria audiovisual en general se la pasa promoviendo la promiscuidad y la infidelidad femenina y cómo eso influye en la vida real. Me da gracia cómo había gente que me trataba de conspiranoico y al final Disney hizo una serie para darme la razón. Dijeron que me había vuelto loco. Además quiero plantear cómo ciertos grupos feministas están usando esta serie no solo como ejemplo de empoderamiento, lo cual es insólito, sino también para intentar tomarla como una especie de venganza, porque supuestamente un estudio, que por cierto estaba mal hecho, decía que los hombres abandonaban a sus parejas con cáncer, como si que alguien haga algo mal le diera a otro derecho para hacer algo mal también. Así que empecemos por esto para liquidarlo rápido, y que no se pueda seguir usando como argumento para atacar hombres gratuitamente. Hace varios años salió un artículo que en español se llamaría algo así como En la salud y la enfermedad física como factor de riesgo para la disolución matrimonial en la vejez, de la revista científica de nombre Revista de Salud y Comportamiento Social, que decía entre otras cosas que los matrimonios tenían un 6% más de posibilidades de divorcio si la esposa se enfermaba a que si el enfermo fuera el esposo. Esto se tomó por parte de ciertos grupos para intentar decir que la mayoría de los hombres éramos unos desalmados que dejaban a sus esposas en los peores momentos. ¡Un clásico! A pesar de que el paper original, incluso mal hecho, no decía en ninguna parte quién había dejado a quién, ni quién había iniciado el divorcio primero, pero se tomó como si fuera el hombre. Luego, cuando se quiso replicar este estudio, otros grupos científicos se dieron cuenta que los datos no les cuadraban. Les estaba fallando la reproducibilidad, que significa que un experimento o medición repetido bajo las mismas condiciones debería dar los mismos resultados. Así que se comunicaron con los que realizaban el estudio original y ahí descubrieron que había un error en una línea de código del sistema informático que usaron para analizar los datos, que contabilizó erróneamente como parejas que se separaron por la enfermedad de la mujer a parejas que se fueron del estudio directamente, o sea, las que no quisieron seguir participando. Un error gravísimo que invalida todo el estudio. Luego de eso, retractaron el paper y publicaron uno nuevo corregido, donde ese 6% desapareció, y la diferencia entre hombres y mujeres pasó a ser mínima. Por lo tanto, seguir repitiendo esto hoy en día para intentar convertir a los hombres en supervillanos no tiene sentido. Se están basando en un estudio mal hecho, de nuevo, como ya pasó en aquel que decía que las mujeres solteras eran más felices. Lo más triste es que casi ningún medio que replicó este estudio en su momento luego lo corrigió. Por lo tanto, se puede seguir encontrando la noticia con los datos falsos por ahí. Dejo los links del estudio y de la retractación en un comentario fijado. Me resulta curioso como siempre quieren instalar estos datos falsos en contra de los hombres, pero por ejemplo, con los datos de mujeres que dejan a sus parejas cuando estos pierden el trabajo o caen en bancarrota, ahí mejor no hablar, ni hacer estudios ni nada. No es coincidencia.
Habiendo aclarado ese estudio comodín que usan para intentar justificar ciertas cosas, volvamos a la serie. No quiero ser cruel, ya que la mujer murió, además admito que la historia es llamativa, por algo la serie está teniendo éxito increíblemente. En general, las historias basadas en hechos reales suelen tener bastante apoyo, sean cosas buenas o malas. Lo que me llama la atención es el momento que eligieron para contar esta historia. Un momento donde estas historias ultra progres son cada vez más criticadas y tienen menos audiencia. Pero bueno, es Hollywood. Y en este caso es Disney. Van a insistir con estas historias que no tienen muchos valores hasta morir. Of course! Hay que repasar la historia en cuestión. Una mujer con cáncer que con la excusa de que el tratamiento le sube la libido, primero empieza a hacer sexting y luego de que su cáncer sea diagnosticado terminal, decide dejar a su marido de toda la vida que nunca la abandonó y se pone a tener sexo con desconocidos como si fuera algo bueno y empoderante destruir una familia de forma artificial para buscar placeres momentáneos hasta morir. Para peor, es un discurso que se extendió. Hay un montón de comentarios en redes sociales alabando esta serie y teniéndola como sinónimo de empoderamiento femenino, además de, como ya dije, de tenerla como una especie de serie venganza por los hombres que abandonan a sus esposas y en contra de los hombres promiscuos, como los comentarios que estoy dejando en pantalla. Gente intentando darle una épica inexistente al actuar de la mujer, diciendo que vale todo con tal de hacer lo que quieras porque te vas a morir, o diciendo que la serie es sobre elegir ser uno mismo. Parece que no importa si arruinas gente en el proceso o si promueves malos valores. No, eso no importa. Charles, el mundo no es el mismo de antes. Gente que intenta vender que si los hombres hicieron estas cosas, entonces las mujeres lo pueden hacer. O sea, de nuevo igualando para abajo. No quieren ser mejores, solo quieren tener impunidad a hacer estupideces y maldades. Además de querer vender el relato de que queremos exclusividad para ser promiscuos. Terribles proyectadas se mandan algunos. No entiendo tampoco la obsesión con querer decir que disfrutar la sexualidad implica sí o sí acostarse con todo lo que se mueva y engañar y o dejar a tu pareja. Pero bueno, es la falta de valores moderna, ¿no? Son cosas que, como he dicho otras veces, se vienen promoviendo hace 20, 25 años. Gente hablando en contra de tener familia estable, sumamente individualista y egoísta. So uncivilized. Después nos preguntamos por qué bajó la natalidad en Occidente. Con estos mensajes, ¿cómo se van a formar familias? Y ni hablar gente que compara de nuevo con casos negativos masculinos, como este que habla de Enzo Fernández, el jugador argentino que había abandonado a su familia porque se sentía presionado y quería disfrutar, a pesar de que después volvió con su familia y sus hijos. Al final parece que quieren hacer las mismas cosas mal que los hombres, pero sin ser juzgadas por ello. Hay que fijarse cómo se vende la serie, cómo la tratan, como si fuera una obra maestra para mostrar el empoderamiento femenino. La actriz principal, Michelle Williams, en entrevistas ha dicho cosas como que quería desconectar el placer del sexo y la vergüenza, que había que experimentar el placer sin sentir culpa o vergüenza, lo cual implicaría que las creencias de esta mujer venían de antes, o no tenía, o no se sentía cómoda con la dinámica de parejas habituales. También podría ser que era alguien egoísta, en vez de hacer un planteamiento a su pareja para reactivar el tema sexual, simplemente tiró todo por la borda viendo que estaba en una situación límite y que no iba a salir de eso, o quizás simplemente sea una excusa superficial para tener sexo con cualquiera, además usando como argumento el empoderamiento, la libertad sexual, el sometimiento del pasado, etc. Simplemente narcisismo puro, que dicho sea de paso siempre se creyó que esto era algo meramente masculino, pero ya hay muchos estudios que hablan de que las mujeres también tienen un lado oscuro, siniestro, lo cual para cualquier persona normal sería obvio, pero que se ha intentado negar de parte de ciertos sectores. Dejo uno de estos artículos en un enlace también. ¡Está bien! Se revela que la mujer real en su niñez sufrió abuso sexual por parte de una pareja de su madre, lo que la llevó a estar sexualmente traumada, además de no tener buena relación con su madre, lo cual explicaría muchas cosas, ya que es sabido que lamentablemente muchas personas abusadas en su infancia, cuando crecen desarrollan comportamientos sexuales anómalos. Por ejemplo, hay muchas prostitutas y actrices porno que sufrieron esto y habría que preguntarse si de haber tenido una niñez normal se hubieran decantado por seguir ese camino. O también, aunque parezca contradictorio, pasa lo contrario, o sea, se vuelven personas reprimidas y no quieren saber nada de tener intimidad o no se esfuerzan mucho. Entonces, sabiendo todo esto, se entiende mal la actitud de la mujer, aunque no entiendo el afán de todo el mundo de intentar romantizar la destrucción familiar y la promiscuidad, siempre y cuando venga de mujeres. Es un misterio muy misterioso. Está el chiste clásico ya de qué pasaría si fuera al revés. Acá, por ejemplo, ponen la dualidad entre esta serie y Breaking Bad, que mientras que a Walter White, cuando le diagnosticaron cáncer, se volvió narco para dejarle plata a su familia, aunque después se volvió un demente, esta mujer abandonó a su marido para tener sexo con cualquiera. Obviamente esto es una exageración, porque tampoco creo que convertirse en un criminal sea algo bueno, aunque lo haga supuestamente con buenas intenciones. Se podría agregar a Deadpool también, que se sometió a un tratamiento mega invasivo y turbio para mejorar y se convirtió en un antihéroe semi-inmortal. En resumen, si no se romantiza en serio a Walter White o a Deadpool, porque sabemos que estuvieron mal muchas veces y que están medio locos, no me parece bien que se romantice a esta mujer tampoco. Hay que tener coherencia, y hay que terminar con ese victimismo eterno de pensar que se la critica solo porque es mujer. No te zarpe lo que estás haciendo.
Además me crucé con alguna cosa rara buscando información, como por ejemplo una chica que cuando a su novio le dio cáncer, ella lo dejó porque se sentía abrumada y para compensar decidió correr una maratón en su honor, como si eso sirviera para algo. Como de costumbre, esto no es exclusivo de ningún sexo. Ahora bien, habría que preguntarse si una serie así se hubiera hecho si el protagonista verdadero fuera un hombre, y para eso voy a hablar de un ejemplo de una persona de la cual ya hablé una vez, porque el rey de los Red Pillars, Rollo Tomassi, lo usó de ejemplo positivo en su libro. Hablo del pintor Paul Gauguin. Para los que son nuevos o no vieron mi video sobre Red Pillars exagerados, el cual obviamente recomiendo porque fue shadowbaneado, en él expuse al supuesto creador del movimiento Red Pill, llamado Rollo Tomassi. Uy, justo este otra vez. El cual en su libro El hombre racional puso varios ejemplos supuestamente positivos de hombres y habla por ejemplo de un loquito australiano llamado Corey Worthington que fue multado por hacer una fiesta extrema con los amigos, romper su casa, alterar y romper su barrio. Pero también habla de este pintor francés que mencioné antes, Paul Gauguin, nacido en 1848, que era un banquero exitoso, casado y con hijos, pero que después del desplome de la bolsa francesa dejó de ser banquero, se mudó a Dinamarca con su esposa que era de ahí y mezcló trabajos más normales con la pintura, hasta que por su pasión al arte decidió volver a Francia en 1885, después de pelearse con su esposa, por haber cambiado de valores. Además supongo que el tema de no tener trabajo y querer dedicarse a la pintura habrá influido. Después de eso, empezó su carrera más profesional de pintura y supuestamente la última vez que vio a su familia fue en 1891. Se puso a recorrer varios lugares del mundo y en Tahití tuvo varias amantes, algunas adolescentes incluso, aunque una llamada Teura o Tejura, no sé cómo se pronuncia, fue su pareja más tiempo, y con otra incluso tuvo un hijo que murió, hasta que finalmente murió de sífilis, muy común en gente promiscua en esa época. Si bien hay una película de 1985 sobre él llamada Obiri, protagonizada por Donald Sutherland, donde se refleja su segunda vuelta a Francia antes de irse a Polinesia de forma definitiva, y si bien se romantiza su vida y se omiten ciertas cosas turbias, es de las pocas obras populares que hay sobre él, y como ven, tiene 39 años, además de que tiene una valoración media tirando a baja. Habría que hacer un ejercicio de adivinación para ver qué pasaría si saliera una serie moderna sobre este pintor. ¿Alguien cree que se romantizaría su vida y sus acciones solo porque decidió seguir su pasión? Creo que todos sabemos la respuesta. Obviamente no. Sería una serie realista sobre un pintor famoso que tuvo una vida media turbia y listo. Es más, hasta me animaría a decir que el mismo sector de siempre intentaría hacer una especie de revisionismo histórico para cancelar a Gauguin por abandonar a su familia y tener amantes asiáticas adolescentes. Entonces me parece hipocresía pura que con la mujer de Dying for Sex se la tenga como símbolo de empoderamiento, o es parejo para todos o para nadie. Recuerdo cuando subí los videos donde hablaba de cómo se estaba romantizando la infidelidad femenina en la ficción y también en la vida real, hubo un comentario de un seguidor que me comenta habitualmente que me habló de una película de Nicole Kidman que justo se estrenó luego de que hice los videos, si no posiblemente la hubiera puesto también, y en ella pasaba lo que venía marcando en ambos videos. Una mujer mayor de cierta edad, frustrada con su marido y su vida sexual, que en vez de separarse o buscar mejorar en conjunto, decide engañar a su marido con un tipo más joven, malote, que trabaja con ella. El tipo es medio masoquista o algo así, ella accede hasta que todo se sale de control, el marido se entera, hay enfrentamiento entre ellos, pero como de costumbre, el tipo decide perdonarla y el amante desaparece. Para peor hay gente halagando la trama, o hay que soportar a la actriz halagando su personaje. Qué tristeza, boludo. Qué tristeza. Revisando la primera parte del video, sé que hablé de muchas películas, alguna serie, y aunque faltaba la segunda parte, que fue peor aún, y donde expuse casos de la vida real que se hicieron virales, recibí algunas críticas tratándome de exagerado o de conspiranoico. Hubo una comentarista que me dijo que la infidelidad masculina también se romantiza. Me dio ejemplos que voy a desglosar, como el de Apu de Los Simpsons, en un capítulo que él estaba frustrado y cansado, engañó a su esposa con una repartidora. Dice que no tuvo consecuencias, cuando la realidad es que todo el capítulo se trata de que Apu reconquista a su esposa y sea perdonado, además de que su esposa Manjula le pone un montón de requisitos y condiciones para perdonarlo. Dice que Homero engañó a Marge muchas veces, cuando es falso. Está el famoso capítulo de Margo, donde Homero infantilmente se siente mal porque cree que obligatoriamente va a acostarse con ella, pero es la propia Margo que le dice que no es necesario y no pasa nada. O cuando hay un par de personajes femeninos que se obsesionan con Homero, pero tampoco pasa nada con ninguna. El peor quizás sea cuando Homero y Flanders se casaron con dos prostitutas en Las Vegas, y eso desencadenó problemas después, y Homero y Marge casi se separan, pero tampoco hubo nada sexual. Además me parece curioso como dejó afuera todas las veces que Marge casi hace lo mismo con Homero, como el capítulo en el que Marge juega a los bolos y casi tiene algo con un instructor llamado Jax, o cuando por emborracharse le manda un mail a Artisif por culpa de las hermanas, o cuando eran jóvenes y dejó a Homero por un profesor, provocando que Homero cayera en depresión, o cuando se enamoró de Flanders mientras escribía un libro. Entonces me parece que no fueron los mejores ejemplos, lo que digo. También menciona Qué pasó ayer 2, donde uno de los personajes, que se está por casar, engaña a su prometida con un travesti en Tailandia, olvidándose que para empezar habían consumido drogas, sin querer de nuevo, por lo
lo tanto no recordaba nada, y que el chiste de todo eso era precisamente la vergüenza que sufría el tipo de haber estado con un travesti, además de que se daba a entender que él había sido la parte pasiva de la relación, por lo tanto era más vergonzoso aún, y esa era la consecuencia. También habló de la serie Buena Suerte Charlie, pero desconozco, nunca vi esa serie y no puedo opinar. Quizás sea el único ejemplo que digo que pueda tener sentido. Mi punto no era negar la infidelidad masculina ni la promiscuidad, creo que nunca lo hice en los videos, porque además no era el tema en cuestión, pero lo que quería era mostrar cómo desde más o menos el año 2000, y dado el auge del feminismo radical, las mujeres de alto valor 2.0, la degeneración visible de Hollywood, políticas progresistas y la falta de valores en general, se estaba romantizando esas malas actitudes cuando vienen de mujeres. Además, la infidelidad masculina nunca fue bien vista. A lo sumo, lo que era bien visto o se romantizaba eran los mujeriegos, personajes que pasaban de mujer a mujer. Por eso, por ejemplo, James Bond generaba tanta envidia. Pero miren qué curioso, hasta él, que era el mujeriego clásico por excelencia, fue bajando de nivel, tanto así que en su última película está casado, tiene una hija y termina muriendo para salvarlas. En la saga de Daniel Craig, que fueron 5 películas, Bond tuvo 2 relaciones serias. Sin embargo, en las 20 películas anteriores, con 5 actores diferentes, apenas tuvo una relación seria. Creo que el cambio de paradigma es claro, así que ya no se romantiza tanto como se solía hacer en otra época, cosa que al revés pasa lo contrario. Hasta la nueva Antorcha Humana sufrirá este cambio según parece. De ser un mujeriego, va a ser un tipo desconstruido de una, lo cual aunque parezca bueno para algunos, le saca desarrollo de personaje, ya que él era un tipo que siempre empezaba como un malote, que se hacía el galán, hasta que se enamoraba y sentaba cabeza. ¡Vaya, vaya! Malévolo cucarachón se nos puso sentimental. La dualidad de criterios creo que es clara. Hay cada vez menos personajes masculinos que tengan estas actitudes, y los que la tienen suelen ser villanos de una. Sin embargo, al revés puede haber de todo. No se sataniza tanto las malas actitudes femeninas, como en las películas que mostré en esos videos, más otras que me faltaron. Hay muchas teorías que expuse en la segunda parte, y que no voy a volver a decir, para no repetir constantemente. Así que pueden pasar por ese video, que después que termino de resumir las películas doy varias teorías y ejemplos de la vida real. Si el protagonista de Dying for Sex fuera hombre, estoy seguro que nunca se habrían planteado hacer una serie para romantizar sus aventuras. ¿Alguien se imagina hoy en día que hagan una serie sobre un tipo que deja a su familia para acostarse con todo lo que se mueve hasta morir? Yo la verdad que no. Parecía que después de varios fracasos, la industria audiovisual había cambiado, habían vuelto un poco a la normalidad. Además eso habían planteado, principalmente cuando volvió a ganar Trump, pero parece que Disney y alguna otra empresa están obcecados y quieren seguir por la misma línea progre. Vaya a saber uno para qué. En fin, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, dejo mi Twitter en la descripción por si quieren seguirme y dejo enlaces importantes en un comentario fijado. Eso es todo, hasta la próxima. Al César lo que es del César y a Dios que te vaya bien.